Muy buenos días, muy feliz miércoles y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos sumamente felices de seguir compartiendo con ustedes y continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre el libro de Santiago. El día de hoy nos enfocamos en el capítulo número 4. Así que Santiago 4, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Fin del capítulo 4. Aquí Santiago vemos que continúa con su reprensión a los ricos que ponen su confianza en las riquezas, que ponen su confianza en su estatus social a expensas de las demás personas, y que eso los causa a ellos alejarse de Dios y les causa ir en contra de lo que Dios dice. ¿Qué te pareció este capítulo, Stephanie? Pues sí veo cómo está amonestando a las personas que quieren conseguir de la forma que sea lo que quieren para poder estar en cierto estatus que ellos desearían. ¿Cómo podemos ver que estos escritos fueron realizados hace muchísimos años, pero en esencia el hombre siempre sigue buscando lo mismo? Así es, y vemos que la reprensión de Santiago va en aspectos muy concretos. En principio, va sobre el tema de la envidia, de la gula, del querer conseguir y querer entrar en una amistad con el mundo a cualquier precio, de vivir en cierta forma de las apariencias, de alimentar su orgullo con la
con las riquezas materiales y demás, y entonces Santiago los llama al arrepentimiento por eso. Luego Santiago les habla acerca del no verse o creerse superiores a los demás y criticarlos. Esa es la otra reprensión que les hace. Y por último los reprende por confiar en sí mismos, o sea, por no poner su confianza en Dios y depositar sus planes en las manos de Dios. ¿Qué tan importantes son estas reprensiones, Stephanie? ¿Qué piensas tú? Bueno, en lo personal, creo que el que más me ha enseñado a mí es el de hacer planes para el día siguiente o para corto o mediano o largo plazo, que uno siempre debe de recordarse de la frase más importante, que es: si es la voluntad de Dios, haremos o diremos tal cosa, ¿verdad? Eso es una lección de vida que además da tranquilidad, porque si algo no llega a suceder, no es aquella catástrofe, sino uno podrá decir, bueno, no fue la voluntad de Dios. Así es, y este dicho de si Dios quiere, que es tan común en nuestra lenguaje y que se lo enseñan a uno en casa a decir, a mí me lo enseñaba mi mamá mucho, uno a veces piensa que es una frase de abuelitas, pues, pero está en la Biblia. Yo recuerdo la primera vez que lo leí, no se me va a olvidar, tenía 18 años cuando leí ese versículo por primera vez, y recuerdo haberle dicho a mi mamá que encontré lo que ella me decía en la Biblia. Hay otro por ahí que cuando lleguemos a leerlo en algún día se los voy a comentar, que me pareció muy simpático, pero este en particular recuerdo muy muy bien esa ocasión cuando lo leí. Pero qué importante es esto, cómo Santiago compara esa gana de ser como el mundo, esa gana de tener lo que otros tienen, con adulterio. O sea, es tan seria la relación que nosotros debemos tener con Dios, y Dios se toma tan en serio su relación con nosotros, que la infidelidad a esa relación, por cambiarla por otras cosas como el dinero, como el placer, como el estatus social o lo que fuera, Dios lo ve como adulterio. Eso a mí me impacta mucho. Sí, sí, a mí también, porque es muy clara la separación de las dos cosas, ¿verdad? O estamos con Dios o estamos con el mundo. Entonces, no es, porque yo pensaba, ¿verdad? Bueno, pero vivimos en el mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, Dios aquí nos tiene, pero Él nos ha dado las armas para poder defendernos de las cosas del mundo. Sin duda. Y me encanta que Santiago sea tan lleno de gracias a su audiencia en cierta forma, que los llama al arrepentimiento de una forma muy, muy impactante, diría yo, muy, muy fuerte, muy profunda. Los versos 7 al 10 son fuertísimos, así que humíllense delante de Dios. Ese es el primer paso, ¿no? No ser orgullosos, no ceder al orgullo, sino ser humildes delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y aquí creo yo que el orden es muy deliberado de parte de Santiago. Nosotros no podemos resistir al diablo si no somos humildes delante de Dios, que es la gran paradoja, ¿no? No es con nuestra fuerza de voluntad o nuestra capacidad, sino es a través de la humildad que nosotros somos capaces de resistir los ataques del enemigo. Luego el verso 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, ese llamado a la pureza, ¿no? Purifiquen su corazón, que reconozcamos que nuestras lealtades están divididas, y este llamado al arrepentimiento: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. A mí eso me llama mucho la atención, porque ¿cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas delante de Dios por nuestro pecado? Sí, como que tenemos que ponernos más serios en esos temas, ¿verdad? De veras tomarlo como debe ser, porque no es una cosa a la ligera, sino tenemos que estar arrepentidos de corazón. Así es. Así que creo yo que este llamado a la humildad y al arrepentimiento es sumamente importante para la vida de todos nosotros, y yo creo que es la clave para entender todo lo que dice este capítulo. O sea,
sin humildad, sin arrepentimiento, difícilmente vamos a dejar de buscar la amistad con el mundo, difícilmente vamos a dejar de juzgar a los demás, difícilmente vamos a dejar de confiar en nuestros propios planes y ponerlos en las manos de Dios. Entonces, ese llamado a ser humildes y a arrepentirnos creo que es la clave. Y lo lindo de todo esto, y es algo que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es que tanto la capacidad de humillarnos delante de Dios y la capacidad de arrepentirnos delante de Dios es un regalo que el Espíritu Santo nos da. No es algo que nace de nosotros, no es algo que podemos nosotros sacar, es algo que Dios nos da gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y el Espíritu Santo que nos devuelve la vida y nos da la capacidad de hacer esto. Creo que ahí está la clave. Sí, definitivamente es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, porque sin esa fuerza del Espíritu Santo que nos convence nos hace hacer tal cosa, nos hace ser humildes, ¿verdad? No podríamos enfrentar las cosas como Dios quiere. Definitivamente. Y bueno, pues eso concluye nuestra reflexión del día de hoy sobre el capítulo 4 de Santiago. Espero de verdad que ustedes puedan leerlo. Siéntense, lean Santiago de corrido, es corto, son solo 5 capítulos. Pídanle a Dios que a través de su Espíritu les revele y convenza a sus corazones de pecado, que pueda llevarlos al arrepentimiento, que puedan ser ustedes transformados por la gracia de Dios para vivir vidas verdaderamente distintas y que den testimonio del Señor. ¿Tienes alguna palabra de despedida, Stephanie? Pues son palabras fuertes, pero necesarias que tenemos que oír porque esto nos va a servir para el día a día. Muy bien. Y bueno, entonces el día de mañana concluiremos con nuestra lectura y reflexión de Santiago con el último capítulo, el capítulo 5. Mientras tanto, que tengan un maravilloso día miércoles, que el Señor esté con ustedes, que su gracia y su bondad y su presencia les acompañen siempre. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.